9:06 de la mañana estamos, 9:07 de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos ya comunicados vía telefónica con el congresista Carlos Brus, que como ustedes saben hace parte del partido de gobierno, de la bancada de gobierno, y es vocero en el Parlamento de la República. Congresista Brus, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, quisiera comenzar por lo que termina siendo la principal noticia el día de hoy y tiene que ver con qué cosa se hace para ser más eficiente en la atención a los problemas que se devienen de los desastres naturales. El presidente de la CONFIEP ha planteado de que se dejen de hacer los Juegos Panamericanos y que se utilicen esos recursos para desarrollar esta tarea que sin duda no solo tiene que ver con la atención de la emergencia, sino con la posterior reconstrucción. Su colega Guido Lombardi, de hecho esto es demagógico porque se podrían hacer las dos cosas perfectamente y finalmente cumplir con ambos encargos, uno que tiene que ver con un compromiso internacional y el otro, por cierto, que tiene que ver con un compromiso impostergable con los ciudadanos peruanos y peruanas que en este momento están siendo víctimas y padeciendo estos embates. ¿Es posible hacer ambas cosas? ¿Hay que dejar de hacer lo uno para hacer lo otro? ¿Cuál es su opinión, congresista Carlos Brus? Fíjense, la ejecución de las obras de reconstrucción y rehabilitación son, por lo general, en el 99% de los casos, responsabilidad de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Recursos financieros existen, lo que a veces falta es capacidad de gestión, pero este es algo que le corresponde a esos dos niveles del gobierno general del Perú, los locales y los regionales. El tema de los Juegos Panamericanos es algo que le corresponde al gobierno nacional, de tal manera de que existen recursos financieros para hacer ambas cosas y la responsabilidad de la ejecución de las obras también está distribuido entre las distintas instancias de gobierno, de tal manera que se pueden hacer los Juegos Panamericanos y se puede hacer también la reconstrucción y rehabilitación de todo lo que ha sido afectado por este imprevisto fenómeno del Niño Costero. Diría entonces usted que si no se ha avanzado en el ámbito más de la prevención de lo que claramente iban a ser los embates de la naturaleza este año, no es por falta de recursos, sino por falta de, digamos, previsión o falta de eficiencia en el uso de los fondos. Entonces, el problema no es, para decirlo en términos más coloquiales, no es que no haya plata para hacerlo, sino que hay que organizarse de mejor manera para usar mejor los recursos. Ese es su punto de vista. Así es. Además, quiero añadir un hecho que es objetivo. En diciembre del año pasado, nadie preveía que íbamos a tener este fenómeno climatológico. Ha sido algo absolutamente imprevisto. Hace un año atrás, sí decían que en el verano pasado se venía un fenómeno del Niño y el gobierno en aquel entonces invirtió un montón de plata. Pero este año, y lo pongo claro, en diciembre de este año, del año pasado, nadie pronosticaba que íbamos a tener este fenómeno climatológico. De tal manera que no es que había un tema de imprevisión, sino había un tema de sorpresa, de que nos cayó esto por sorpresa. Por otro lado, muchos municipios y gobiernos regionales han devuelto hasta el 70% de su presupuesto que tenían para previsión. Entonces, aquí es un tema de que estos gobiernos regionales y locales tienen que mejorar su capacidad de ejecución. Por ponerles un ejemplo, la reconstrucción del sistema de alcantarillado de Piura no es una obra pues que haga el Ministerio de Vivienda, es una obra que hace el municipio. Y si el municipio no lo hace rápido y bien, nadie lo va a poder hacer en su sustitución. Recursos financieros están asegurados y se pueden hacer las dos cosas siempre y cuando los gobiernos regionales y los gobiernos locales se pongan las pilas. Es decir, no está en este momento, desde su punto de vista, en evaluación la posibilidad de dejar de lado los Juegos Panamericanos. O sea, se va a hacer de todas maneras y más bien se va a tratar de ser lo más eficiente posible en la atención a la emergencia y la reconstrucción. Así es, y además que los obras para los Juegos Panamericanos no es pues obras que no sirvan, es toda una infraestructura deportiva que en términos sociales va a ayudar muchísimo
para que nuestros jóvenes se dediquen al deporte. Hay una rentabilidad social muy grande en estas obras y se pueden hacer las dos cosas tranquilamente. Bueno, entonces, ¿cómo explica desde su punto de vista, congresista Carlos Brus, lo dicho por la CONFIEP, que además el sector empresarial, ¿no es cierto?, lo explica en la buena voluntad por aconsejar a un gobierno que esa es una vía que tiene que transitar para que pueda hacer mejor las cosas, o es que, digamos, porque tampoco nos vamos a engañar, es una consideración más bien política en medio de una serie de problemas que tiene el gobierno, con el ánimo más bien de sumarle una más a un escenario que ya por sí mismo es complejo? Mire, empezando por lo segundo, yo no lo descarto. Sin embargo, sería entrar en materia especulativa si es que aquí hay una intencionalidad política de alguien con FIEP que coincide con la posición política de algunos partidos de oposición en el Congreso. Eso sería especular. Lo que sí tengo claro es que esta sugerencia se hace en base a la inexperiencia que tienen muchos miembros de CONFIEP en lo que es el manejo de la cosa pública. Y eso quizás les lleva a pensar de que el Estado es uno solo y que es mejor no distraer ese Estado en una cosa para que se dedique a la otra. Y no entienden bien que aquí hay un gobierno nacional que se encarga de las grandes obras, gobiernos regionales que se encargan de las obras regionales de magnitud y los gobiernos locales que se encargan de las obras específicas que necesita cada pueblo, y que por lo tanto estos tres gobiernos son tres brazos y no solo uno con los que cuenta el Estado del Perú para traerle bienestar a la gente. Ahora, pero deberían más bien haber extraído la lección correspondiente de un evento tan dramático como estos que se produjo el 2007 con el terremoto en el sur, en Pisco en particular, donde se trató de invertir la lógica y se le dijo a los empresarios: reconstruyan ustedes y mire usted el resultado lamentable que tuvo finalmente. No es que creo que hay desconocimiento ahí, ellos deberían ya saber lo uno y lo otro. Mira, no lo sé, yo más bien creo que lo de Pisco es una muestra de lo poco que conoce el empresario de cómo funciona el Estado. No, a eso me refiero, pues, a eso me refiero, digo, que la lección de ellos de hacer las cosas como hoy están planteando, cuando se lo dijeron que lo hagan ellos, no lo hicieron bien, a eso me refiero. Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjese, yo antes de ingresar a la función pública, en el año 2001, yo era presidente de ADEX, el empresario. Me acuerdo. Y efectivamente cuando ingreso a la función pública me doy cuenta que es un aparato y un monstruo del Estado totalmente distinto al que yo me imaginaba desde fuera. Y que muchas cosas que uno hace en la empresa privada y criterios que uno hace en la empresa privada, si lo usas en la función pública, te vas al fracaso. En la función pública uno tiene que hacer las cosas y sobre todo convencer a la gente que lo que uno está haciendo es bueno, porque no es una empresa privada, el Estado es una gran empresa propiedad de todos, y por lo tanto la opinión pública tiene el derecho de estar informado, tiene el derecho de opinar, y tú como ministro estás obligado a rendir cuentas, a comunicar y a convencer y a liderar. A diferencia de una empresa privada donde tú eres el dueño y tú haces lo que haces y lo haces ese día, y si te fue bien, pues hiciste tus utilidades, y si se fue mal, generaste tu pérdida. En el caso del sector público es totalmente distinto, y de ahí quizás viene el desconocimiento del manejo público del sector privado, y lo de Pisco es una muestra concreta de cómo cuando los empresarios privados se metieron al sector público les fue pésimo. Sí, ahora, digamos, usted ha dicho que es una especulación el tratar de hacer coincidir los momentos y los planteamientos políticos con los de la CONFIEP. Yo me voy a dar la licencia para hacerlo si usted prefiere no, pero yo lo que quiero decir es, hace poco Keiko Fujimori sale y dice no hay presidente en funciones, es decir, en buena cuenta dice no hay presidente, el presidente está haciendo otra cosa menos gobernar. Eso sintoniza, me parece, bastante bien con lo que ha dicho el presidente CONFIEP, que es que le preocupa mucho que a los 7 meses el gobierno esté tan desgastado y que no esté haciendo las cosas como debe. Y la segunda afirmación tiene que ver con esto que Keiko Fujimori dice, que el presidente no se ensucia los pies, que no están yendo a las zonas de desastre, que ella ha llegado a zonas donde el gobierno no ha llegado. Y ahí entra el señor Roque Benavides, que dice: efectivamente, dejen de hacer eso panamericano, vayan y hagan, resuelvan los problemas que esta sí es una verdadera tragedia y desastre. No hay ahí, digamos, una, por decirlo de alguna manera,
sintonía, afinidad, punto de vista o mirada o visión común? No digo que sea necesariamente partidaria, pero por lo menos una mirada compartida. Yo por lo menos puedo otorgar el hecho de que hay una coincidencia. Si esta coincidencia es obligatoriamente hecha para hacer daño, no lo sé, pero que hay una coincidencia en los argumentos y en los tiempos, no me cabe ninguna duda, y estoy en el grupo que cree que estas coincidencias en política no se dan gratuitamente. Congresista Bruce, pero no es un error que el presidente Kuczynski se refiera, porque explicado como usted lo explica, ¿qué es lo que yo creo que no deberíamos estar discutiendo si se hace uno o lo otro, deberían hacerse las dos cosas, porque hay plata y digamos, hay que hacerlo. Pero el presidente sale y cuando le preguntan sobre los panamericanos dice, sería una tragedia que no hagamos el tema de los panamericanos, cuando digamos estamos viendo una real tragedia en el norte con todas las inundaciones. El uso de las palabras de esa manera, esas expresiones que pues son utilizadas políticamente, obviamente, usted sabe que así es la política, no hacen que el presidente empiece a quedar como alguien que está muy distanciado de la realidad y que no tiene la posibilidad de discernir bien inclusive lo que dice o deja de decir. Fíjense, lo que pasa es que en efecto sería una tragedia que no se hagan las dos cosas. No, sí. Que se hagan los panamericanos, que como dijo el presidente, el Perú concursó con muchas otras ciudades del mundo y de la región para hacer sede de los panamericanos, que no solamente es el efecto de la infraestructura deportiva, sino el hecho de que pone al país en el centro del ojo del mundo y que eso genera un flujo turístico no solamente durante los Juegos, sino hacia adelante, y trae una serie de beneficios colaterales. Sería una tragedia que eso no se haga, y será, por supuesto, una doble tragedia, que por hacer uno no puedes hacer otro. Sí. El problema es que se pueden hacer los dos, y la idea es que se deben hacer y se van a hacer los dos, y por lo tanto no podemos tener una visión tan objetada de uno mismo, tan pobre de la capacidad que tenemos los peruanos para decir que si se hace uno no se puede hacer lo otro. Sí. Nosotros creemos que se pueden hacer las dos cosas y vamos a hacer las dos cosas. Ahora, pero digamos, mi interpretación o mi puntualización o mi anotación tiene que ver con un ámbito más general, y eso que al presidente antes lo beneficiaba, porque recordará usted, y es realmente anecdótico, tremendo, que a los 7 meses estemos con nostalgia recordando a un presidente al comienzo que una palabra sintonizaba con la gente y tenía índice de popularidad. La gente decía, qué bueno, un presidente distinto a Ollanthumala, mucho más empático y todo. Ahora cada cosa que dice o hace ya está siendo mirada con otros ojos, por una sencilla razón, porque la gente tiene el apremio de problemas que cotidianamente lo están ajustando, como este tema de los desastres. ¿No cree que ahí el presidente debería ser un poquito más cauteloso en términos de esto? Porque de ahí sale la política, sobre todo cuando se quiere afectar un gobierno. Indudablemente los ánimos ahora son otros, porque nos han caído dos desastres encima que no estaban previstos y que no son el gobierno. El primero ha sido el de Odebrecht, ¿no? Que de nuevo nos vuelve a toda la clase política, corrijo la palabra toda, corruptos hasta que mostremos lo. Y supuesto en esa clase política los que están en primera fila es el 9:20 de la mañana, estamos hablando con Carlos Bruce. Le cae a los que tienen el manejo del Estado la gran duda, porque ellos tienen ahora el manejo de la chequera y por lo tanto pueden estar haciendo o deben estar haciendo, entre comillas, lo mismo que se hizo en el gobierno de Humala, en el gobierno de Toledo. Ajá. Entonces, eso indudablemente te quita la aureola de gobierno fresco que tú querías dar, y en segundo lugar, este desastre natural que, repito e insisto, hasta diciembre del año pasado nadie había previsto. Entonces, es un ambiente indudablemente distinto al que había hace meses atrás. Ahora, sobre lo de Odebrecht, congresista Bruce, hoy día en una entrevista, o digamos en una crónica que saca La República, Emilio Odebrecht ha declarado ante el juez Sergio Moro que esta fórmula de la caja 2 para financiar partidos políticos de manera ilegal
funcionó desde la época de su padre, porque ya Marcelo ya es la tercera generación, Emilio es la segunda y el padre viene desde el momento en que los años 70, 80 entraron al Perú. Dice, ya esa fórmula funcionaba, o sea que esto no es del 2000 tanto, viene desde ese momento que ellos pensaron que así había que hacer las cosas. Debería repensarse, por ejemplo, desde esa perspectiva, en el Congreso, ampliar las investigaciones del caso Lavallato también a los otros gobiernos previos, aquellos que hoy están siendo investigados, justamente porque ya hay una versión de parte aquí que dice, oye, mire, esa fórmula funciona desde antaño. Yo personalmente creo que sí. Creo que estas maniobras, por no calificarlas delitos que cometía Odebrecht, no empezaron en el año 2004, 2005, vienen de atrás. Por lo tanto, tenemos que investigar qué pasó y para ver de qué manera podemos mejorar la acción del Estado en general. Yo sí creo que deberían ampliarse las investigaciones a esos periodos. O sea, hablando de, digamos, el fujimorismo y tal vez, bueno, ya el gobierno de García en su primer periodo, por lo menos, ¿no? Ese sería sin duda el rango que hay que investigar. Ahora, el jueves probablemente se queden sin ministro de Transportes y se queden sin vicepresidente. Y después de que Keiko Fujimori dice que no hay presidente y no tienen vicepresidente, ya casi hay un vacío de poder. ¿No ven en perspectiva que hay ahí un plan para debilitar a ese punto al gobierno? Mire, yo no puedo asegurar ni lo uno ni lo otro. Sí, en efecto, algunos sospechamos que atrás hay o puede haber algún gesto no muy democrático de la bancada mayoritaria. Eso lo vamos a verificar el jueves. Hasta el día de hoy, todo parece indicar que el jueves va a haber una interpelación solamente muy dura, muy larga, pero es una interpelación al fin y es una interpelación a la cual uno no tiene por qué oponerse. Es un pedido de información, que vaya un ministro a explicar lo que está haciendo, es el más democrático y transparente que hay en el mundo. Por eso es que nuestra bancada no votó en contra. Tampoco votamos a favor, porque el ministro ya lo había explicado en la comisión permanente, pero si lo quieren hacer del pleno, esto de negarse a que un ministro explique lo que está haciendo, no nos parece muy democrático. Ahora, si después de esa interpelación empiezan a hablarse de censuras o cosas parecidas, entonces se vuelve a repetir el patrón que ocurrió con el ministro Saavedra, y efectivamente entonces eso desnudaría ya una intención muy poco democrática. Eso es algo que hasta ahora no ocurre. Ahora pero, la bancada mayoritaria no hablan de censura. Ahora, pero congresista Bruce... Y tenemos que darles el beneficio de la duda. Pero congresista Bruce, disculpe que lo interrumpa, pero digamos, se lo digo con toda sinceridad, ¿no? Resulta, la verdad, bastante ingenuo creer lo contrario, y quienes estamos de fuera lo vemos, y ustedes no lo ven con claridad. ¿Qué les hace pensar que van a actuar distinto? Si a Saavedra, por mucho menos, en términos de que hubo un acto de corrupción, que el ministro no hizo nada y por lo tanto lo censuraron, que fue un pretexto, lo votaron porque en realidad querían demostrar la fuerza que tenían y que no se metieran con las universidades. Está clarísimo que eso fue así. ¿Qué les hace creer a ustedes que ahora van a pensar distinto? O sea, que van a decir, no, miren, la gobernabilidad no vamos a sacar, cuando además de los cuestionamientos con los que seguramente usted discrepa que hay contra el ministro, hay una denuncia que ha pedido la Procuraduría. Digamos, hay varias otras cosas que se han conocido en los últimos días y que complican al ministro. Entonces, ¿por qué cree usted? Porque cuando usted dice, vamos a que vaya al Congreso y ahí veremos si es que ellos tienen el ánimo de censurar, cuando eso pase, ya no va a haber nada que hacer. Digamos, sencillamente la cabeza de Vizcarra la van a tener ya en una bandeja de plata. La razón por la cual me lleva a pensar de que no va a ocurrir lo mismo es que cuando hubo el tema de la censura de Saavedra, todos perdimos, inclusive la mayoría. Si ustedes creen el sondeo de opinión, cuando se medía la aprobación de las fuerzas políticas después de la censura a Saavedra, habíamos caído todos, y había caído el fujimorismo fuertemente. Que quedó como una bancada que desestabilizó a un ministro, que era un buen ministro, por una razón que no tenía mucha base, porque hasta el mismo Congreso fue acusado de compras no muy santas en materia de computadoras.
Entonces, creo que esa jugada, entre comillas, no le salió muy rentable políticamente al fujimorismo. Y por eso es que creo que no van a continuar por ese camino. No están sacando nada bueno teniendo esa actitud, porque se les pone a ellos como los principales agitadores del bote para tirarse abajo un régimen. Es algo muy burdo que le va a pasar factura a ellos en primer lugar. Claro. Mientras que la izquierda, Verónica Mendoza, en ese sondeo no bajó nada, subió 2 puntos. Entonces, creo que se han dado cuenta que les está yendo mal por ese camino. Sí, pero digamos, midiendo fuerzas ahora con un presidente que ya no le va tan bien en las encuestas, que es débil, tiene una serie de problemas, empujar un poquito, así ellos se desgasten un poco, yo creo que puede terminar siendo, desde esa lógica que yo no comparto, obviamente, puede ser muy peligroso, porque además es el vicepresidente de la República. O sea, si ustedes pierden al vicepresidente, digo, no es que censurar a un ministro hace que deje de ser vicepresidente, pero ya llega golpeado, llega maltratado, lo van a vapulear, es evidente que, digamos, van a darle duro ese día y de ahí dar cuenta de la fuerza que tienen. Pero en fin, si ustedes creen que no va a ser así, en fin, vamos a ver qué pasa. La última pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo ve usted toda esta ola que algunos dicen conservadora? Yo creo que más que conservador es ya fundamentalista, que empieza a buscar cosas y va por más, ¿no? Empezaron con esta fantasmagórica idea de la ideología de género en el currículo, que no hay, pero miren hasta dónde han avanzado. Ahora están pidiendo que se cambie la currícula en otros temas también, porque le están metiendo ideas a los niños de otra naturaleza. En fin, ¿cómo se va a manejar eso? Que también es un problema. Sí, yo coincido contigo que además de una arremetida conservadora, lo que hay ahí es un tema de fundamentalismo religioso que empezó con lo más sensible, que es, entre comillas, no homosexualicen a nuestros hijos, y que ahora está continuando en el Congreso, pretendiendo retirar de los decretos legislativos cualquier referencia a orientación sexual e identidad de género. Como ustedes saben, en la delegación de facultades, al Ejecutivo se les delegó facultades para que pueda legislar tipificando delitos. Y unos delitos que el gobierno ha tipificado es el de crímenes de odio y el de incitación a la discriminación. Y dentro de las causales de crimen de odio, incitación a la discriminación, está raza, sexo, religión, orientación política, y el Ejecutivo ha incluido orientación sexual e identidad de género, porque es obvio que hay gente que mata a gente o la agrede por ser homosexual, o que los discrimina por ser homosexual, o lesbiana, o no. Entonces, han incluido esta tipificación, y el día viernes se va a discutir si se retira la frase orientación sexual y identidad de género. Es impulsado por los mismos congresistas que estuvieran apoyando con mis hijos no te metan. Entonces, es claramente una posición homofóbica y de progresar. Sería el gesto homofóbico más grande que habría hecho una institución del Estado, en este caso el Congreso, hacia un conjunto de peruanos a las que se le estaría diciendo que son ciudadanos de segunda categoría, que si alguien golpea a alguien porque es de una religión específica, o porque es de un partido específico, o por razón de su sexo, ellos están protegidos. Pero si es homosexual o lesbiana, no están protegidos porque son ciudadanos de segunda clase. Sería terrible que esto pase, y me temo que va a pasar porque cuentan con el apoyo de la bancada mayoritaria. Bueno, entonces, digamos, esa bancada mayoritaria se ha convertido casi en una secta. ¿En qué se diferencia eso de lo que decía este señor González, de que si ves a dos mujeres besándose hay que matarlas? O sea, lo que quiero decir es, o sea, los que dicen con mis hijos no te metas, ahora quieren sacar estos temas de una ley que a mí me parece, digamos, que no solo es un asunto que la democracia debería proteger a todos sus ciudadanos por igual, sin discriminación de ningún tipo. Esos que protegen al sodalicio, además, en sus actividades más bárbaras, esos son los que nos van a decir cómo es que se tienen que manejar esas políticas en el Perú. ¿Eso es lo que me dice? Eso es así de terrible. Ellos tienen una alianza política con estos sectores fundamentalistas, religiosos y conservadores, y quieren llevar esta alianza hasta el final. Algunos miembros del fujimorismo en la interna y en privado discrepan, porque ellos dicen que no tienen por qué tener esas actitudes que, lejos de ser conservadoras y fundamentalistas, son antihumanas, ¿no? El hecho de no investigar
estos actos que afectan a niños y adolescentes dentro de organizaciones religiosas no tiene nada que ver con la derecha o con la izquierda, tiene que ver simplemente con qué sentido humano tienes tú de proteger a menores de edad o no protegerlos. Entonces, hay toda una discusión, vamos a ver en qué decanta esto. Sí. Pero esta semana vamos a ver un poco cómo fluye estas decisiones y si se concreta o no el más grande atentado homofóbico que una institución del Estado vaya a perpetrar. Salvo que, y aquí termino, congresista Bruce, agradeciéndole la gentileza, que Kenji Fujimori, con el que yo discrepo en todo, salvo en esta última pelea que está dando entre su bancada, por una cuestión, además, que él en el comercio dice, personal, que le ha afectado a él, pero además por una cuestión de cómo se construyen los liderazgos en base a causas justas y no en base a la soberbia. Ese es un mensaje que le ha mandado a Keiko directamente. ¿Kenji podría avanzar dentro de esa bancada en generar algún nivel de conciencia en alguno de sus colegas para no tener una postura como la que usted dice? Yo creo que sí, y efectivamente yo he discrepado con Kenji en muchas cosas, pero aparentemente él está teniendo una posición en temas muy puntuales, que es una posición mucho más amigable y humana que el resto de su bancada. Si lo hace por verdadera convicción o por el simple oportunismo político, no lo sé, pero que se está convirtiendo en un aliado en estas luchas, sí, se está convirtiendo en un aliado. Congresista Bruce, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Hasta otro momento. Gracias a usted. Muy amable, muy amable. Carlos Bruce ha conversado con nosotros. 9:33. Vamos a una pausa breve y vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Luis Molleda, abogado constitucionalista, que no solo sabe mucho de derecho constitucional, sino que además trabaja el tema de los pueblos indígenas y viaja mucho y nos va a venir a contar algunas novedades.